darse. Bueno, no podemos estar regresando demasiado, ¿verdad? Atrás, a los que han estado escuchando desde capítulo 1, verso 1, ya más o menos entienden por qué Tito fue mandado ahí, que se le encomendó. Se le dice específicamente una instrucción acerca de corregir lo que está mal, designar ancianos. Y la razón es porque hay muchos hombres malos, rebeldes, perversos, especialmente los de la circuncisión. Y esto hace referencia a las obras. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque solo hay dos religiones en el mundo, hermanos. Solo hay dos religiones, la verdadera y la falsa. Aunque haya muchos títulos de religiones en el mundo, pero solamente hay dos, la verdadera y la falsa. Entonces, la religión falsa, ¿cómo la detectamos rápidamente? Cuando se predica un evangelio de obras. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿tienes tú la salvación? Y la persona dice, no, pues es que ¿cómo? Muchas de las personas, aunque están dentro de un grupo religioso y no tienen una convicción de que son salvos y quieren basar su convicción de salvación en sus obras, están creyendo un evangelio falso. ¿Sí? El evangelio verdadero enseña que es por pura gracia a través de la fe. Que para todo aquel que ha creído en Jesucristo, aquel que ha sido castigado en la cruz y muerto por nuestros pecados, castigado por nuestros pecados, esa es la razón de su muerte, y luego resucitado para que su vida justa que él vivió sea la que se ponga delante de nosotros ante el Padre para que seamos justificados. Es la única manera de poder ser aceptados por Dios, no hay otra manera. Entonces, esa es la razón de por qué es importante, ¿verdad?, a estos hombres taparles la boca. En el caso de nosotros hay muchas personas, ¿verdad?, que conocemos que ellos pues están siguiendo reglas, pero si no han entendido el evangelio, estas reglas que ellos siguen siempre va a ser para tratar de ganarse el favor de Dios, porque no han entendido todavía lo que Cristo ha hecho en la cruz. Lo que vamos a hablar ahora tiene que ver, ¿verdad?, con la sana doctrina. El título de este mensaje es La sana doctrina. Yo sé que le has escuchado esta palabra. Se ha hecho muy común hablar de esta palabra. Entonces es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de la sana doctrina. Quiero hablarte un poquito de lo que enseña la Asociación Médica Americana. Tiene que ver con la medicina. Ellos tienen más o menos una enciclopedia como de este grueso y cada año pues se va ampliando más. Mi esposa hace años la compró y a veces yo, ¿verdad?, me gusta como ver qué es lo que contiene. Y mientras yo estaba leyendo esta enciclopedia de la Asociación Médica Americana, me encontré que hay información ahí de cosas que son necesarias para la salud. Y lo voy a relacionar con la sana doctrina, ¿verdad? Porque sano tiene que ver con algo que está relacionado con salud. Entonces, lo que a ellos les compete o interesa es qué cosas son necesarias para que podamos estar físicamente sanos, aún emocionalmente sanos también, porque las emociones tienen que ver a veces con la salud, manifiestan muchas cosas, ¿verdad? Nuestras emociones en cuanto a cómo nos afectan a veces en cuanto a nuestra salud física. Entonces, entre algunas de las cosas que observé es que ellos recomiendan el comer sanamente. Tal vez usted ha escuchado a algunas personas, ahora es más popular a través de YouTube, a través del internet y algunos otros cursos que ofrecen. Entre más la gente conoce información acerca de la comida y los beneficios que la comida tiene y lo que cada alimento contiene, pues la gente se comienza por lo menos a preocupar más por su salud. Hay veces la salud no tiene que ver necesariamente, ¿verdad?, por si estás delgado o estás más grandecito o mediano. Tiene muchas veces que ver por las cosas que tú haces y si realmente están beneficiando para tu salud, ¿verdad? Que a veces tiene que ver más con cómo estás internamente y no necesariamente cómo te ves exteriormente. Entonces, comer sanamente, hacer ejercicio. No te estoy diciendo que tienes que comenzar a comer sanamente, tienes que comenzar a hacer ejercicio. Bueno, tú tienes que determinar ese tipo de cosas si vas a querer hacerlo o no, según cómo te encuentres. Algunas otras cosas, mantener un peso adecuado. Alguna otra, y con esta termino, es reaccionar adecuadamente al estrés, porque todos tenemos estrés, pero ese estrés se eleva al extremo cuando no sabemos cómo reaccionar ante él.
Entonces me llamó la atención porque a los seres humanos nos preocupa mucho la salud emocional y física. Pero desafortunadamente a la mayoría de los seres humanos no les importa su salud espiritual. Y si tú te das cuenta en la Biblia no es una enciclopedia de salud física. Sí hay temas en cuanto a la salud emocional que te resuelven el área emocional. Porque si tú piensas correctamente conforme a la Biblia, vas a ser más sano en tu alma y vas a saber mejor cómo comportarte ante las diversas circunstancias de la vida, sean benéficas o sean circunstancias de problemas. Pero, ¿cuál es mi objetivo al hablarte acerca de la medicina y de lo que ellos dicen en cuanto a cómo estar sano? Bueno, que la Biblia sí te enseña cómo estar sano espiritualmente. Y la Biblia enseña tantas doctrinas en la Biblia que todas estas doctrinas se convierten en una suma de muchas cosas. Que necesitas la suma de todas estas cosas. Entre más aprendes doctrina, enseñanza de la palabra de Dios, y vas haciendo una especie de archivero en tu mente, donde comienzas a colocar cada doctrina principal y luego las doctrinas pequeñas que le siguen alrededor de cada principal, pues tú comienzas a hacer como una especie de mapa en tu cabeza. Y entre más amplio es ese mapa en tu cabeza de la doctrina bíblica, mayor oportunidad hay para que tú estés más sano, porque la suma de todas esas enseñanzas va a crear mayor oportunidad para que tú obres y practiques más lo que sabes y estés más sano espiritualmente. Entonces quiero enseñarles tres cosas. La primera es, ¿qué significa la sana doctrina? Te voy a explicar con la Biblia qué significa la sana doctrina. La segunda cosa es, ¿para quién es útil y para qué? La segunda cosa es, ¿para quién es útil y para qué? La tercera cosa es, ¿cuál debe ser el resultado de esta sana doctrina? La tercera cosa, como te dije, es, ¿cuál debe ser el resultado de la sana doctrina? O vayamos a nuestro texto ahora, capítulo 2, verso 1. Comencemos con la primera cosa. ¿Qué significa la sana doctrina? Pero en cuanto a ti, en este caso cuando hablamos en cuanto a ti, ¿la carta para quién es? Para Tito, ¿verdad? Ahí está el título, Tito, es carta para Tito. Es una carta más particular para un pastor. Aunque esta carta era leída para la iglesia, era una carta más dirigida a una persona que tenía responsabilidades pastorales. En el caso de Tito y Timoteo. Entonces dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces rápidamente, la encomienda que se le da a Tito es que él enseñe, debe de enseñar. La responsabilidad de un pastor es enseñar primordialmente, aunque también puede hacer obras para los creyentes. Puede aconsejarlos, puede ayudarlos, llevándolos a la Biblia, puede ayudarlos interviniendo en diferentes circunstancias de las vidas de cada uno de ellos, pero primordialmente su primordial responsabilidad radica en enseñar. Para que la iglesia pueda estar sana, va a depender mucho de quién enseña y qué es lo que enseña. Entonces, cuando un pastor se enfoca en una sola doctrina, yo les he enseñado la doctrina de la salvación ya por varios meses, la expandimos, ¿verdad? Hablamos, algunas cosas, por ejemplo, fueron la justificación por la fe. Hablamos un poquito de la soberanía de Dios en la salvación, como la elección, ¿verdad? Y como algunas otras, no voy a hablarlas todas. Entonces hablamos nada más una pequeña parte de tantas doctrinas que hay en la Biblia. Entonces un pastor no puede quedarse solamente en una sola doctrina y pasársela dando círculos en una sola doctrina. Porque sería solo como decir que tú vas a estar sano solo por ponerte a hacer ejercicio y nada más puro ejercicio quieres hacer. Pero si no comes sanamente, si no piensas correctamente, el hacer solo ejercicio muy posiblemente no te ayude si no la combinas con toda la suma de las demás cosas que se necesitan. Y por eso es importante, ¿verdad?, lo que Pablo le recuerda a Tito, pero tú enseña. ¿Y qué le pide que enseñe? No le dice enseña la sana doctrina, ¿verdad? Aunque sí debemos de saberla por temas. Lo que le está diciendo es que enseñe aquellas cosas
en la vida práctica que están de acuerdo con toda la suma de toda la doctrina de la Biblia. Eso es lo que le está diciendo. Observa los 2 puntitos ahí. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. 2 puntos. Ahí viene una pequeña explicación de a qué se refiere cuando él dice sana doctrina. Todavía no vamos a seguir adelante. Quiero leerte una definición de Roberto Jamieson. Se me hace una excelente definición de lo que es la sana doctrina. Escucha sus palabras. La sana doctrina es un resumen. Espero que todos sepamos lo que es un resumen, ¿verdad? No estoy forzadamente esperando que todos lo sepan, porque va a depender de hasta qué grado llegó cada uno de nosotros en la escuela. Pero un resumen es como una suma de lo principal que se está hablando en alguna sesión o en todo el semestre de tu escuela. Empezaste alguna clase y empezaste en la clase 1 y fueron 20 clases y tú las tuviste las 20 clases y tú sacas lo más importante de todas las 20 clases y haces anotaciones de todo lo más importante que se te quedó. Sería más o menos un resumen, lo principal. Y él dice, es un resumen de la enseñanza bíblica. Quiero que se te quede eso en tu mente. Entonces, cuando hablamos de la sana doctrina, hablamos de un resumen de todo lo que está en este libro. La sana doctrina no necesariamente, aunque tiene que ver con toda la Biblia, nos ayuda más bien a entender que es un resumen de todo lo que está aquí. Un resumen. Una suma de todo lo que está aquí en unas palabras más simples y más cortas. Es un resumen de la enseñanza bíblica que es tanto fiel a la Biblia como útil para la vida. Nota esas palabras. Es un resumen que es fiel a la Biblia, pero también es un resumen de toda la doctrina bíblica que nos ayuda a cómo vivir. Porque hay los extremos. Va a haber personas que te van a decir, mucha Biblia nada más te llena un cerebro de información y al rato vas a estar nada más criticando, porque te sabes todas las doctrinas, pero no haces nada con ellas. Y está el otro extremo, que la doctrina no importa. Que no importa diferenciar entre qué significa la justificación por la fe y, por ejemplo, qué significa la elección. No importa. Lo que importa es que hagan muchas obras. Y tú te vas a dar cuenta que ambas están equivocadas. La idea correcta es que todas las doctrinas bíblicas y todo el resumen de todas las doctrinas sí importa. ¿Verdad que sí importa? Sí. Porque sería decir como que no importa el ejercicio, no importa el comer sanamente, no importa cómo reaccionas al estrés en tu vida física, y te vas a dar cuenta que sí importa para tu vida física. Por tanto, el resumen de toda la Biblia sí importa para la salud espiritual de tu vida. Entre menos sepas la Biblia, menos oportunidad tendrás de estar más sano. Sí, espero que se entienda ese concepto. Entonces, te voy a mencionar 2 cositas muy simples que te van a ayudar a entender lo que es la sana doctrina como un resumen. ¿Qué cosas me pueden ayudar para que yo entienda lo que está dentro de este libro, que es la palabra de Dios inspirada? La primera cosa, yo le tendría que llamar la manera como la quise definir con la ayuda de este autor, es que la Biblia es una historia que predica un mensaje. Entonces yo me debo de imaginar la Biblia como una historia, como una sola historia. No son muchas historias, no son 66 libros con 66 historias diferentes. Es una sola historia. Pero esa historia tiene un mensaje principal. Si yo te tuviera que leer el mensaje principal de toda esta Biblia, de la suma de toda esta Biblia, sería algo así, mira. La buena noticia de que Jesús murió en la cruz y se levantó del sepulcro para así satisfacer la ira de Dios y traer salvación a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Ese es el mensaje principal de toda la historia de la Biblia. Está bastante resumido. ¿Sí miran ese resumen bien cortito? Date cuenta que este resumen, ¿con quién tiene que ver? Con la persona central de la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Imagínate en las películas, o imagínate el día en que tú mueras. No quiero que te pongas triste, pero hay una cosa que se llama epitafio, una palabra muy rara que la mayoría de las personas
pone unas palabras o quiere que pongan unas palabras ahí en su lápida, en la piedra, cuando mueren, regularmente si hay una piedra ahí y le van a poner un mensaje, le ponen un epitafio, un resumen de aquello que distinguió la vida de aquella persona. ¿Lo han mirado en las películas? Y ya algunos se ponen algún sobrenombre, algunos ponen algo relacionado en cómo era la persona. Si la persona era una persona que mostró mucha fe, bueno, en su epitafio tiene un resumen de la vida de él que tiene que ver con la mucha fe que esta persona tuvo. Entonces la Biblia también tiene más o menos como este mensaje principal y está enfocado en una persona. Y esta persona es el Señor Jesucristo, que muere en la cruz y es castigado por aquellos que creen en Él, pero también es resucitado del sepulcro para satisfacer la ira de Dios, porque la ira de Dios es algo que se le olvida a la mayoría de las personas. Dicen a la gente Dios es amor, pero se les olvida decir que Dios es ira también. Y que el ser humano está en problemas con Dios por causa de su pecado y necesita arrepentirse de sus pecados y confiar en aquel que murió en la cruz. Porque si él no confía, no hay esperanza para él. Entonces la idea es que el Hijo de Dios satisface la ira de Dios, porque la ira de Dios por causa del pecado del hombre, no generalmente hablando, sino específicamente por cada pecado de aquellos que van a ser perdonados, están siendo castigados en su Hijo Jesús. Y entonces Él puede traer salvación a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Porque si una persona viene a Cristo, viene a la iglesia y ni siquiera está entendiendo para qué viene, su razón de estar aquí puede ser otra razón. ¿Me explico? Puede ser otra razón secundaria, como ya lo hemos hablado muchas veces. La segunda cosa para entender este resumen de qué enseña toda la Biblia, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, ¿sí? No quiero escribirlo todo ahí, no me daría tiempo, no tenemos todo el tiempo. Pero quiero que hagamos un resumen rápidamente de todas las doctrinas que hay en la Biblia, así muy rápidamente. Agarré una teología sistemática, que es un diccionario bastante grande que habla de todos los temas de la Biblia, de todas las doctrinas de la Biblia. Y mayormente está dividido en siete doctrinas generales, ¿verdad? Una de ellas sería la doctrina de la palabra de Dios. Otra sería la doctrina de Dios. Otra sería la doctrina del hombre. Otra sería la doctrina de Cristo y del Espíritu Santo. Otra sería la doctrina de la salvación, que fue la que desarrollamos ya un poquito, ¿la recuerdan? La número 5 sería la doctrina de la salvación y la desarrollamos, hicimos una especie de cadena. Pablo en Romanos capítulo 5 desarrolla una cadena pequeña y son más o menos como 5, ¿la recuerdan? Y a los que esto, y a los que eso hizo, y a los que él hizo esto por esto, Dios también hizo esto por ellos. Y también hizo esto por ellos, hasta que llega hasta la glorificación, ¿la recuerdan? Sí. Entonces, la sexta, la doctrina de la iglesia. La séptima, la doctrina del futuro. Entonces, esas 7 doctrinas, cada una, pongámosle unas otras 10 doctrinas secundarias a cada una. Entonces, el mapa comienza de algo simple a comenzarse a ampliar, algo más complicado, ¿verdad? Y tú dices, ay caray, pues ¿cuántas doctrinas habrá en toda la Biblia? No te puedo decir el número exacto, pero imaginémonos unas 100, 200. Tal vez 200 estoy exagerando. Pero imaginémonos unas 100 doctrinas en la Biblia. La suma de todas esas 100 doctrinas en la Biblia, el resumen de todas esas doctrinas son lo que te va a ayudar a que tú puedas tener una vida más saludable espiritualmente. Porque si tú solamente te sabes una doctrina en la Biblia y quieres dar vueltas todo el tiempo con esa doctrina, no vas a saber qué hacer en varias circunstancias de tu vida, porque solo te sabes la doctrina de la salvación. Pero posiblemente no te sabes la doctrina, a lo mejor, de la inerrancia de las Escrituras. ¿Y qué es eso? Y es más, no solamente qué es eso, ¿cómo me ayuda? Entonces la idea de poderte hablar de la sana doctrina es que se te despierte el deseo, el conocimiento de la palabra de Dios. Que te importe lo que dice la Biblia. Y que no lo tomes como diciendo, no hay mucho problema si no sé mucho la Biblia, sí importa. Y por eso mi responsabilidad es
que hablemos de todo el consejo de Dios y que tratemos de recorrerlas todas. En ocasiones lo vamos a hacer de una manera rápida y en ocasiones nos vamos a detener ampliamente en cada una de ellas. Paso a mi punto número 2. ¿Para quién es esta sana doctrina y para qué es útil? Y vamos a hablar, cuando hablamos de útil, ya más en la vida práctica. ¿Cómo me ayuda la suma de toda la doctrina de la Biblia? Que es un mensaje, no son varios, es un solo mensaje, pero está contenido en una suma de doctrinas. Vayamos al verso 2. Voy a irme de una manera rápida porque vamos a dividir cada uno de estos personajes que aparecen aquí, lo vamos a estar llevando semana tras semana. Hoy solamente del verso 2 al 10 vamos a ver un mapa general rápido de los personajes que aparecen aquí. En el verso 2 aparecen los ancianos. Los ancianos, está en verso 2, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Los ancianos regularmente tienen que ver con hombres más o menos entre sus 50 años dentro de la cultura griega. Aquí no está hablando de ancianos como pastores, como en el capítulo 1, recuerden capítulo 1, verso 5. Está hablando acerca de establecer ancianos para pastorear la iglesia. La palabra aquí en el capítulo 2, verso 2, habla más en cuanto a relación de edad. No en cuanto a relación de posición de liderazgo. Y la palabra en el griego es diferente, por eso sabemos que es diferente, porque vamos a la palabra. Fíjate lo que dice, deben ser. Lo que está diciendo es, la gente entre sus 50 que dice que es un creyente, a través del tiempo de estar aprendiendo el mensaje principal de la Biblia y la suma de todas las doctrinas bíblicas, deberían de ser de esta manera. Los hombres deben ser, tienen el deber de ser de esta manera. No hay excusa para ninguno de nosotros. Y les da 4 cosas, veámoslas rápidamente. Les dice sobrios, dignos, prudentes y sanos. Y dentro de estar sanos menciona 3 cosas: sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la perseverancia. Después vamos a tratar de desarrollar cada una de ellas. Pero la idea es que la sana doctrina es útil para nosotros los hombres que estamos madurando en la fe, para que nos comportemos de esta manera, para que seamos de esta manera. Entonces la sana doctrina, el resumen de toda la Biblia, sirve para la vida práctica y muy particularmente cómo nos comportamos, cómo es nuestro carácter. El segundo personaje que aparece ahí, veamos en el verso que sigue, verso 3, asimismo, de la misma manera como la sana doctrina es útil para los hombres que deben de ser maduros, también lo es para las mujeres que deben de ser maduras. Cuando hablamos de las mujeres maduras, hablamos más o menos en la Biblia en una edad aproximada de 60 años. Y en 1 de Timoteo 5:9 dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, y da una serie de cosas en esa lista cuando habla de las viudas. Ellos toman en cuenta a las viudas mayores de 60 años que han demostrado carácter en su vida cristiana y que eran las que deberían de ser consideradas para que se les ayudara económicamente, no ayudar a cualquier viuda. Y no es porque fueran discriminadores los apóstoles, es porque ellos sabían que una persona que con el tiempo ha desarrollado carácter y se le ha visto una fe genuina desde que creyó por primera vez, y aunque ha sido lento su crecimiento, pero ha sido constante, ellos sabían que esas personas eran confiables. Pero una persona que no había demostrado carácter a lo largo del tiempo, de los años, había mucho que decir en contra de su fe, si su fe era genuina o no. Porque nosotros vemos en la Biblia la apostasía de la fe, como muchos apostatan de la fe, y muchos dicen y se agarran de ahí, la salvación sí se pierde porque muchos apostatan de la fe. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que aquellos que apostatan de la fe nunca fueron. Y eso está muy claro en la Biblia, se demuestra bíblicamente, lo hemos recorrido ya por tiempo. Entonces, las mujeres, un rápido recorrido,
Si hablamos de madurez, ¿cómo deben de ser? Veamos esas palabras. Las ancianas deben ser, como una palabra general, deben de ser reverentes en su conducta. Es algo que las debe de caracterizar, es algo que las debe de distinguir. Deben de ser personas que son reconocidas por cómo se comportan, ¿verdad? Más que por solamente qué saben, sino por cómo se comportan. Y dentro del comportamiento que habla de las mujeres, por ejemplo, cosas negativas que no deben de hacer, no calumniadoras, o sea, no chismosas. Dice tampoco esclavas de mucho vino, no borrachitas. ¿Cuántas borrachitas? No tienen que responder, ¿verdad? Después nos meteremos un poquito a lo del vino, como en aquellos tiempos no era el vino igual a lo que es ahora. No queramos pensar que es igual, hermano, no es igual, por favor, no es igual. En aquellos tiempos era una pasta que la agarraban y la mezclaban con el agua como una especie de desinfectante, porque no había mucha agua, hermanos, como nosotros, ¿verdad? Que le puchamos al botón del refrigerador y ellos no tenían eso. Hermanos, ellos no tenían refrigerador tampoco. No queramos pensar que es igual todo, no. Cometemos un error si pensamos que es igual. Y definitivamente que tomaban vino, pues por supuesto, porque lo usaban mucho como un desinfectante. Después tocaremos ese tema para que nos ayude a estar sanos, para que no caemos ni al extremo de la izquierda ni al extremo de la derecha, porque nos vamos para un extremo y hacemos una regla y queremos que todos vivan a nuestra regla. Y si no viven a nuestra regla ya los queremos condenar o pensamos que somos más espirituales que ellos porque ellos hacen cosas que nosotros no hacemos, etcétera, etcétera. Ni tampoco mucho a la derecha, ¿verdad? Como para decir entonces le doy libertad entonces a todo, ¿verdad? Y no hay problema, puedo hacer lo que sea y no me va a afectar. Ese sería el otro extremo también. Entonces, algunas otras cosas, vea lo que dice de las ancianas, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Vean eso, bien importante, que enseñen a las más jóvenes. Estas más jóvenes hace referencia a las mujeres casadas. No que son jovencitas, ¿verdad? Como lo vemos ahora en adolescencia, una palabra que ahora es nueva en este tiempo, adolescentes. No, está hablando de mujeres casadas, jóvenes, que ya tienen responsabilidades con maridos y con hijos. Porque lo vemos ahí. Dice que deben enseñarles a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Verso 5, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Veamos al tercer grupo, a los jóvenes. Bueno, ahí hice un error. El tercer grupo sería a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Porque las mujeres ancianas, ¿a quién le tienen que enseñar? A las jóvenes. Entonces, tenemos ancianos, tenemos ancianas, tenemos mujeres jóvenes como tercer grupo. Viene el cuarto grupo. El cuarto grupo es hombres jóvenes y aparece en el verso 6. Asimismo, de la misma manera como a los ancianos como a las ancianas, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Cuando hablamos de hombres jóvenes, hablamos de hombres con energía, con vigor, es lo que se entiende en ese contexto. Hombres con mucha fuerza, que todavía están en la edad del vigor. Y entonces algo que los debe de caracterizar es que sean prudentes. La palabra prudencia hace referencia a alguien que piensa correctamente, alguien que no es arrebatado, alguien que se detiene a pensar, alguien que analiza, alguien que piensa, alguien que no es controlado por el alcohol, alguien que no es controlado por vicios, ¿verdad? Porque hay muchos vicios en este tiempo, podríamos hablar de muchos. ¿Cómo más? Ya como cuestiones generales, fíjate lo que dice, verso 7. Muéstrate en todo como ejemplo. Le está hablando a Tito y le está diciendo, a Tito lo está considerando como un hombre anciano o joven. Como un hombre joven. Porque lo está metiendo dentro del grupo y lo está considerando dentro del grupo a los que le está diciendo que les enseñe. Entonces Tito es un hombre que sí es anciano en responsabilidad de la iglesia, pero no es anciano en edad. Es un hombre con mucho vigor todavía, no sé decirte su edad, pero me imagino 40. Todos los hombres abajo de 50 años son considerados como hombres con vigor.
Entonces es considerado como un hombre por Pablo, que es un hombre joven, con mucho vigor. Y le está diciendo, tú como hombre joven, debes de ser ejemplo para los hombres jóvenes. ¿En qué cosas? Dice, ejemplo de buenas obras. Aquí la ortografía ayuda mucho a entender el texto, hermanos. Es importante que entendamos ortografía. Fíjate cómo dice. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, punto y coma. Ahí está la categoría principal de cómo deben de ser los hombres jóvenes. ¿Cómo? Prudentes. Pero ya ahora vienen cosas secundarias, después del punto y la coma, que vienen siendo sé ejemplo de buenas obras. Y después, ¿qué dice después de ser ejemplo de buenas obras? ¿Qué aparece como ortografía? Coma. Ya no es punto y coma, ya es coma. Y diferenciar entre esas dos cosas hay una gran diferencia, hermanos, porque te está enseñando cómo debes de entender lo que se está diciendo ahí. Lo principal es, como ya dije, repito, que seamos prudentes los hombres jóvenes, pero cosas secundarias que nos deben distinguir, que somos ejemplo en buenas obras. ¿Y con qué cosas debemos de ser ejemplo de buenas obras? Con estas cosas, pon atención. Con pureza, de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable. Entonces, la pureza, la doctrina, la dignidad van en relación con las buenas obras. ¿Sí lo miras ahí? Está muy claro. Y si tú lo lees con detenimiento lo vas a poder entender. Debemos de ser los hombres jóvenes personas que hacemos buenas obras, pero que las obras que hacemos entendemos por qué las estamos haciendo, hermanos. Es muy importante. Las buenas obras que nosotros debemos de hacer cuando actuamos o hacemos algo por alguien, lo hacemos por la sana doctrina, por la suma de toda la doctrina de la Biblia. Principalmente por el mensaje principal de la Biblia, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección para justificarnos. Entonces, cuando nosotros hacemos obras, tenemos que tomar en cuenta eso siempre en nuestra alma. Porque si no, al rato vamos a decir, yo hago una obra por mi vecino y tú nunca te preguntas por qué haces lo que haces, y al rato tu vecino te dice, ay, tú siempre eres muy buena persona, y tú, ay, sí, yo soy muy buena persona. ¿Verdad? Entonces, te parece tal vez muy simple o muy tonto, hermanos, pero esto es muy fundamental en la vida cristiana. Si tú no entiendes las obras que tú haces, por qué las haces, y las desconectas de la doctrina bíblica que debes de saber, no te vas a poder mantener en humildad. Por eso al rato muchos terminan pensando que ellos son cristianos porque tuvieron una grande fe y por eso son cristianos. Y se les olvida que la única razón por la cual son cristianos es porque Dios, antes de la fundación del mundo, ya lo hemos hablado por mucho tiempo. Tú vas a decir que yo soy cristiano por mi grande fe, y Dios te va a decir, oh, yo antes de la fundación del mundo. Te vas a decir, ok. Aunque es un poco difícil de entender, pero después se mirará eso tal vez con más detenimiento otra vez. Entonces, la cuestión es que las obras están conectadas con la pureza de doctrina, con una doctrina limpia. Están conectadas con dignidad, o sea, tú entiendes tu valor correcto que tienes ante Dios. No estás buscando agradar a la persona, estás buscando agradar a aquel que dio su vida por ti. Y eso debe de ayudarte a que haya un agradecimiento. Y también con palabras, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguaje se le manifiesta a esta persona joven? ¿Cómo habla? A ver, la gente dice, las palabras no importan. Sí importan, porque la manera como habla alguien revela mucho que hay dentro de él. ¿Verdad? Revela. Es un indicio para saber qué hay dentro de una persona, la manera como habla. ¿De qué temas quiere hablar siempre? Si tú como hombre joven te la pasas juntándote con hombres y siempre hablas de muchos temas, pero nunca hablas de la Biblia, tú estás diciendo de alguna manera que la Biblia no te importa mucho. Porque si te importara la hablarías más, porque quieres saber más. Y no solo eso, quieres influenciar a otros hombres que tal vez están más jóvenes que tú. Y terminamos con el verso 9, hablando de estas personas. Exhorta a los siervos. Cuando hablamos de siervos es una palabra rara para nosotros, pero tiene que ver con aquellos que nacían en esclavitud. Nadie de nosotros ha nacido en esclavitud como en aquellos tiempos. Nacemos en la esclavitud del pecado, todos, ahí sí no hay excepción para nadie.
Todos nacemos esclavos del pecado. Pero lo que está hablando aquí es que en aquel tiempo, dentro de la cultura, había personas que nacían como esclavos. No tenían opción, hermano. Entonces, cuando los apóstoles vienen, ellos no ofrecen una doctrina de la liberación. Y tampoco vienen a ofrecer doctrina moderna. Y dice, esclavos, vamos a ser demócratas. Vamos a juntarnos todos, vamos a hacer una junta y vamos a ir ante nuestros amos y les vamos a decir que ya no queremos ser más sus esclavos, nos queremos liberar de ellos. No enseña eso la Biblia, ¿verdad que no? Fíjate lo que le dice a las personas que nacían esclavas bajo alguien. Fíjate lo que les dice. La doctrina se va poniendo cada vez más complicada dependiendo de la persona, y para los esclavos era bastante difícil porque en ocasiones los cacheteaban. Ay, hermanos, si nos cachetearan a nosotros, nos tocan el apellido. A ellos los cacheteaban y se podían enojar, podían refunfuñar, pero al final de cuentas se tenían que aguantar. Porque si no se aguantaban, al rato su amo podía decidir hacer con él lo que él quisiera, como quitarle la vida. Y no iba a haber un juicio en contra del amo, porque no había alguna especie de regulación, sino la regulación era lo que el amo a veces decidía. Entonces había amos buenos y había amos malos. Entonces les dice que sean, como una palabra general para ellos, que se sujeten a sus amos en todo. ¿Sí ven esa palabra, en todo? Que sean complacientes, que sean de esta manera, pero que de esta manera no sean, no contradiciendo, no defraudando, sino más bien siendo de esta manera, mostrando toda buena fe. Entonces, espero que hasta ahorita el segundo punto lo hayamos entendido, para quién y para qué es útil la sana doctrina. Es útil para todos los que formamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y aún siervos. Y para nosotros no tenemos amos, pero tenemos empleadores. Tenemos una autoridad casi siempre a la par, cerca de nosotros. Los empleadores no tienen a alguien tal vez que esté por encima de ellos en cuanto al trabajo, pero tienen al gobierno. Tienen las reglas de los impuestos, tienen las reglas, ¿verdad?, que el gobierno local de la ciudad ha establecido. Entonces sí hay siempre autoridad alrededor de nosotros. Y una persona que dice que ama mucho a Dios, pero se le manifiesta una muy pobre actitud de someterse a aquellas autoridades que están cerca de él, pues dice más que las palabras, ¿verdad? Esa es la idea. Que todas estas personas deben de manifestar que la enseñanza que están aprendiendo no solamente es útil para su mente, para su alma, sino también es útil para la vida. Es útil para la vida práctica. Entonces, ese resumen que hablamos en el punto número 1, que habla acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros y que tiene que ver con la suma de todas las doctrinas de la Biblia, nos va a ayudar a poder ser personas que practicamos mejor lo que sabemos. Y mi punto número 3, para concluir, es ¿cuál debe ser el resultado de la sana doctrina? ¿Cuál debe de ser el resultado del mensaje central de la Biblia y de la suma de todas las doctrinas de la Biblia? Voy a leer 3 versos, verso 5, verso 8 y verso 10, para conectar una suma general de cuál es el resultado de la sana doctrina. ¿Están ahí? Vayamos al verso 5. Le está hablando a las mujeres jóvenes cómo deben de ser, porque las más ancianas les están enseñando. Y dice, deben de ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Ves esa palabrita para qué? Es la razón. ¿Por qué deben de vivir la vida cristiana y dar ejemplo y ser de esta manera? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nota que particularmente aquí en este capítulo de Tito no dice, sean de esta manera mujeres jóvenes para que se ganen a sus maridos. O nota que no dice, hagan esto para que cuando prediquen el evangelio se convierta la persona. Porque podemos notar claramente que ninguno de nosotros tiene el poder para convertir a una persona. Pero sí tenemos el poder, la capacidad para aprender la doctrina bíblica
y para vivir de acuerdo a lo que sabemos de la doctrina bíblica. Ese poder sí lo tenemos, para actuar, para obedecer cuando la doctrina bíblica se viene a tu alma. Tú quieres responderle a alguien, pero después te recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Que éramos un miserable sin Cristo y Él te perdonó. Y entonces tú dices, ¿yo por qué no voy a hacer lo mismo? ¿Cómo no voy a reflejar a aquel que dio todo por mí? Una manera rápida de detectar la doctrina para que me ayude a comportarme diferente. Verso 8. Para que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. ¿Lo miran ahí en el verso 8? Que los hombres jóvenes deben de hablar con palabras sanas y irreprochables a fin de que el adversario, juntamente con la suma de las otras cosas, a fin de que el adversario, nota esa palabra ahí, a fin de, hace referencia también a la razón del por qué, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. No está hablando del diablo, hermanos. Si vamos al contexto del capítulo 1, está hablando de los rebeldes, de los malos maestros, de los que tuercen la Biblia, a fin de que estos hombres que contradicen, ¿verdad?, no tengan nada malo que decir de nosotros. Imagínate cuando tú compartas el evangelio como es, cuando hables del mensaje central de la Biblia que tiene que ver con el pecado de una persona y con la muerte de Cristo Jesús para perdonar ese pecado, y que la persona a la que tú le compartas no tenga nada malo que decir de ti. Si no se convierte porque le predicaste el evangelio, por lo menos no puede decir nada malo de ti, se va a tener que quedar callado a lo que le dices. Cuando le predicamos a los que no nos conocen, no tienen mucho que decirnos porque no nos conocen, ¿verdad? Pero cuando le predicamos a alguien que nos conoce, es más fácil para él que agarre una excusa y que nos diga, o no te da valor para decirte, pero en su mente eres bien enojón, o eres bien enojona en el trabajo, o eres bien desorganizado, eres bien desorganizada, o eres bien irresponsable, o eres bien dejado, eres bien dejado, y vamos ampliando, ¿verdad? Entonces el hombre pecador va a tener muchas excusas de dónde agarrar, que no es excusa para Dios, pero él la va a querer usar como excusa, ¿verdad?, contra un creyente. Entonces el verso 10, otra razón, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, hablándole a los esclavos, dice, para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo respeto. Y cuando hablamos de adorno, hermanos, hablamos de una palabra cosmos, que quiere decir cosmético. ¿Cuántas venden cosméticos o se ponen cosméticos? ¿Cuántas mujeres usan? Yo creo que no hay mujer que no use cosméticos, ¿verdad? En este tiempo. Hay excepciones. A mí no me gusta mucho, pero qué error tan grave el poder hacer una doctrina a eso. Si la mujer se pinta es pecado. Eso es muy grave porque la Biblia no enseña eso. El que a mí no me guste no tiene nada que ver con que sea pecado o no. ¿Me explico? Yo le digo a mi esposa, mira, a mí no me gusta mucho. A mí así bonita, natural, te me haces mejor, más bonita. Es un gusto personal. No tiene que ver con ser pecado o no ser pecado. Entonces, la idea es un adorno, un cosmético. La mujer usa el cosmético para ayudarse, para arreglarse, para que se vea más bonita, ¿verdad? Dicen en la cultura en la que vivimos. Para que sea más bonita. Entonces, si lo tuviéramos que traducir en otras palabras para nosotros es, hablando del hombre y de la mujer, porque el hombre no usa cosmético, aunque hay sus excepciones. Hay sus excepciones, porque sí hay hombres tal vez que son más, cuidan más. Algo que cuando se pone en orden te hace más físicamente atractiva o atractivo. Pero no tiene que ver con lo externo, hermanos. Tiene que ver con el carácter. La sana doctrina te ayuda, el saber la suma del mensaje de la Biblia y de todas las doctrinas de la Biblia, te ayuda a que te veas arreglado en la manera cuando te comportas o cómo reaccionas. Entonces espero que con estos 3 puntos entiendan lo que es la sana doctrina. Les di una definición que es un resumen de la enseñanza bíblica que es tanto fiel a la Biblia como útil para la vida. Les enseñé que es dentro de este punto que enseña una historia y un mensaje principal. Les enseñé, ¿verdad?, que es una suma de todas las doctrinas bíblicas. Les enseñé en el punto número 2 para quién es y para qué es útil, cómo se mira en acción el conocimiento que sabes.
Y les enseñé cuál es el resultado de esta sana doctrina. Bueno, bocas calladas, bocas tapadas de la gente, de los adversarios que enseñan mal la Biblia y de la gente incrédula. ¿A poco no les parece esto maravilloso? Que la iglesia cada día se parezca más a la sana doctrina. ¿Verdad que sí? Entonces te reto a que aprendas la doctrina bíblica, a que sepas cómo se llama cada doctrina, porque tiene mucho que ver para tu vida. No pienses porque si no sabes cómo se llama, no vas a entender qué razón tiene esa doctrina y por qué tiene ese título la doctrina. Dios no nos dejó jeroglíficos, como enseñan muchos falsos movimientos, y que se les apareció un ángel y tradujo los jeroglíficos, como los mormones, y sacaron una nueva revelación que es maldita esa revelación, porque no es de Dios. Dios nos dejó algo muy claro en un idioma que los autores bíblicos lo podían entender, porque quería ser claro con ellos. Y en esta mañana Dios quiere ser claro con nosotros en cuanto a qué es la sana doctrina, para que entendamos qué tiene que ver con nuestra vida práctica. Y concluyo con esto. Así como la medicina dice que hay muchas cosas necesarias para la buena salud y hay una suma que estas enciclopedias hacen, así también la sana doctrina es una historia con un mensaje y con una visión general de todas las doctrinas bíblicas que son útiles para la salud espiritual de nuestra alma, con el objetivo de que vivamos una vida piadosa. Entonces te voy a pedir que oremos. Padre, gracias.